La Revolución Rusa en 1917 provoca una fuerte discusión en el seno del movimiento obrero mundial, fundamentalmente a partir de la instalación de la Tercera Internacional. Cuando en 1929 la crisis económica mundial repercute en los sectores populares, encuentra a los sindicatos disgregados en tres centrales: FORU, USU y CGTU, con corrientes ideológicas definidas y con direcciones exclusivas. A principios de la década del 40 surgen fuertes sindicatos y federaciones por industria: textiles, metalúrgicos, ferroviarios, FUNSA, frigoríficos, que favorecen las tendencias unificadoras que se concretaron en la creación de la Unión General de Trabajadores, UGT, en 1942. El Congreso de UGT fue para mí una de las etapas más importantes que ha tenido el movimiento sindical de este país. Fue una central desarrollada fundamentalmente sobre los sectores de la industria privada y del comercio, en ausencia todavía de la incorporación, que hoy es fundamental y gravitante, de los sectores del Estado que en aquel entonces tenían dificultades todavía para la organización. Los problemas de la guerra habían llevado a una política de sustitución de artículos de importación, lo que creó muchas fuentes de trabajo y particularmente desarrolló algunos gremios de forma muy importante, como fue el gremio de la construcción. En esa época surgió la ley por la que veníamos luchando mucho de los consejos salarios. No había suerte de integración ni de disposición legal que permitiera discutir salarios con el Estado y con los patrones. La consagración tripartita de los consejos salarios, con la obligatoriedad de las elecciones correspondientes para los delegados a los consejos salarios, hizo que nos permitiera, a través de una forma legal que nos obligaba a los patrones a integrar la lista total de los trabajadores que tenían en la empresa, la realización de elecciones nos permitieron las grandes movilizaciones que tuvo el movimiento obrero, porque creemos que sin movilización y sin lucha no se consigue nada, pero en aquel entonces se desplegó una gran movilización que favorecía la situación económica del país, y posteriormente a la propia ley de consejos salarios surgieron las asignaciones familiares, que fue proyecto y después apoyado por todo el Parlamento y particularmente la izquierda nacional, la ley de asignaciones familiares. También surgió la ley de maternidad, que favoreció a las compañeras que hasta aquel entonces, y en el caso nuestro, teníamos que llevar a nuestras compañeras a la maternidad porque no había otro centro que pudiera hacerse de forma gratuita. Todo esto redundó en que en el país se desarrollara un movimiento sindical muy importante. La Federación de la Carne también pudo probar a través de manifestaciones que se realizaron en aquel entonces, en la época ya de Valdomir, como presidente de la República, del cerro al centro, y muchas de las manifestaciones que hicieron desde el centro hasta el cerro. En aquel entonces los trabajadores venían de allá, como después vinieron desde Artigas o como después vinieron desde otra localidad del interior, como vinieron del frigorífico Américo a Montevideo, haciendo las movilizaciones por las carreteras y recogiendo la adhesión de las poblaciones del interior en las marchas que fueron muy duras, donde vinieron inclusive no solamente los compañeros, sino que a veces venía la familia entera. Luego de un fenómeno como fue la huelga que realizaron los compañeros de la Federación de la Carne, llevó a una división que hoy día la jugábamos equivocada, pero que en aquel entonces se concretó, donde los compañeros que estábamos en la UGT nos apartamos. Los comunistas tenían un papel muy protagónico en esa central sindical. Y como consecuencia, entre los errores
de sectarismo desarrollado por el partido en aquellos años, muchos tuvieron que ver con la forma de desarrollar su acción en el movimiento sindical. Y en consecuencia comienza también un proceso que también aquí hay que verlo en el plano de los errores internos y en el plano del ataque exterior, por decirlo de alguna manera, porque toda esa acción desarrollada en el marco de la Guerra Fría también se inscribía en el terreno sindical. Los americanos trabajaron mucho de aquellos años en la formación de organizaciones sindicales que respondieran a la línea de la AFL-CIO y del Departamento de Estado. Se fundó en el Uruguay un Instituto Uruguayo de Formación Sindical con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos. Se otorgaban becas a trabajadores o a dirigentes sindicales para estudiar en Estados Unidos, y se fueron generando condiciones para la formación de una central que posteriormente se forma, que es la Confederación Sindical del Uruguay, que también responde a esa situación, pero también es el resultado de que la crisis generada en el movimiento político se desenvuelve en el plano sindical, da lugar a la dispersión de la UGT, muchos gremios se separan de la UGT, muchos permanecen en la autonomía y otros se vinculan a esta nueva central Confederación Sindical del Uruguay. Esto significó que en esa época surgieran los que empezaron a llamarse sindicatos autónomos, que algunos tienen la chapa todavía de aquel entonces, que están dentro de la CNT, del PI-CNT, pero que fueron, tomaron la autonomía y se creó un comité de relaciones sindicales. La Segunda Guerra Mundial provoca una coyuntura económica favorable para Uruguay. Toma impulso el proceso de sustitución de importaciones de productos industrializados, eje de la dinamización y crecimiento de la economía durante la década del 40 y principios de los 50, con Luis Valleverres como impulsor de una política industrialista y estatista. Destaquemos, por ejemplo, que el gremio textil llegó a tener casi 30.000 trabajadores, el gremio de la carne tuvo dificultades muy grandes, además los frigoríficos, particularmente extranjeros, tenían deudas muy grandes con el Estado porque nunca pagaron impuestos ni nunca pagaron todas las contribuciones que obligatoriamente les correspondía por ley, y los problemas que se dieron también después de la guerra con las deudas que tuvimos con Inglaterra o que Inglaterra tuvo con nosotros, porque fuimos acreedores bastante significativos que pagaron esas deudas con actividades que ya estaban prácticamente obsoletas, como fueron los ferrocarriles, como fueron las compañías tranviarias, que para que pudieran seguir funcionando había que prácticamente hacerlas a nueva. Son varios los conflictos a los que se enfrentan los gremios y sindicatos. En 1956, la huelga de la Federación Autónoma de la Carne representa un paso muy importante en pro de la unidad de todos los trabajadores, con paros generales y manifestaciones de trabajadores de todos los gremios. En la década del 50, los trabajadores empiezan a percibir que todos los gremios, que hasta ese momento tenían un grado bastante importante de dispersión sindical, están expuestos a los mismos desafíos, o sea, un salario real que no crece, una capacidad, digamos, laboral que genere inestabilidad en el empleo y una degradación general de las condiciones materiales de vida para los trabajadores. De ahí que el empuje por juntar a los gremios empezó a ser cada vez más fuerte. Yo tengo la impresión de que un punto decisivo fue la huelga de los frigoríficos del año 56. A partir de ese momento se instaló una mesa obrero-estudiantil pro Central Única de Trabajadores que fue permitiendo unificar los puntos de vista de las distintas tendencias que en el movimiento sindical operaban. El proceso de unidad fue un proceso en el que todos hicieron sacrificio, ¿no? La Federación de la Carne, que tenía concepciones muy particulares, con cierta tradición anarquista, no era exactamente lo que se llamaban sindicatos de la resistencia, ¿no? Pero tenía cierta tradición anarquista, una autonomía muy arraigada,
No obstante lo cual, pasó a jugar un papel muy preponderante en el esfuerzo por la unidad, ¿no? Y los mismos sindicatos que provenían de la UGT, que se habían formado la autonomía, la propia Unión Obrera Textil, que se forma por aquellos años, el papel que jugó Héctor Rodríguez en ese sentido. Había roto con la UGT a raíz justamente de los errores sectarios cometidos por la UGT en aquellos años. Sin embargo, luego un papel muy importante en el proceso de reconstrucción de la unidad del movimiento sindical. Con el surgimiento de la Organización de los Trabajadores de las Plantaciones de Caña de Azúcar y la fundación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTA, comienza a operarse una profunda transformación de las orientaciones sindicales, al conjugarse las reivindicaciones salariales con el cuestionamiento de las estructuras agrarias del país. En 1961 surge la CTU, Central de Trabajadores del Uruguay. En septiembre de 1964 se reúne la Convención Nacional de Trabajadores, que decide convertirse en un órgano coordinador de la CTU con todos los sindicatos que se mantienen autónomos. Este Congreso Constitutivo dio lugar a un proceso preparatorio muy difícil, donde, yo lo he mencionado en alguna oportunidad, jugó un papel destacado Héctor Rodríguez, que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se trataba de construir una central sindical donde convivieran los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los independientes, católicos, cristianos, gente del PDC, en fin. La primera experiencia de intento de agrupar a todo eso en una sola central sindical y que funcionara fue la uruguaya. Entonces había que ser muy cuidadoso. En 1968, bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco, en el marco de las medidas prontas de seguridad y de una gran tensión social, se militarizan 5 gremios: ANCAP, Banco República y Central, OCE, Telecomunicaciones y UTE. La militarización era un hecho absolutamente insólito para nosotros. Nosotros discutimos cuando se decreta la militarización. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se aplica en la práctica la militarización? Un buen día aparece un señor con galones en la Central Valle, yo trabajaba en la Central Valle, se entrevista con los jefes y pasa a actuar como representante de las Fuerzas Armadas en el control de la Central de Generación. Esto mismo se repite en cada dependencia de UTE. Y entonces hay una intimación militar a presentarse a trabajar, bajo pena de cometer un delito militar, que es el delito de deserción, porque se consideraba que los trabajadores estaban sometidos a partir de ese momento a la jurisdicción militar. Bueno, o sea que se nos presenta una situación completamente nueva y nosotros no teníamos muy claro cómo manejarnos. Partíamos de la base de que en el país regía la legislación laboral y el derecho de agremiación y huelga de los trabajadores, artículo 54 de la Constitución de la República. Y en función de eso resolvimos seguir adelante con nuestras cosas, con independencia de que existiera la ocupación militar de los lugares de trabajo. Se instalaron carpas militares en los alrededores de la central, había control militar a la entrada y a la salida del personal, y se desarrollaron, no obstante, a lo largo de ese periodo, nuevas acciones de paro, que trajeron como consecuencia nuevas destituciones. Incluso las destituciones iban acompañadas de arresto. Empezó las levas de trabajadores a cumplir arrestos en los cuarteles. Incluso se inauguró la Isla de Flores. Con los trabajadores de UTE se inauguró la Isla de Flores como un lugar de arresto. Un grupo de trabajadores fue llevado a la Isla de Flores a cumplir, creo que eran 15 días o 20 días, no me acuerdo bien, de arresto en ese lugar. La intervención militar actuaba en convivencia con el directorio, cuyo presidente era el tan conocido Pereira Reverbel, que estaba gozoso de poder aplicar con impunidad una política represiva en la UTE. Entonces, a las sanciones militares se agregaban las sanciones administrativas, sumarios, suspensiones, multas y destituciones en muchos casos. En ese periodo destituyeron a cerca de 40 dirigentes, militantes sindicales de la agrupación. Fue un desgaste. Mirado a la distancia,
el método, la táctica, no sé, ni siquiera la táctica, la manera con que nosotros tratamos de sobrellevar las condiciones de la militarización fueron conduciendo un desgaste. El 27 de junio de 1973, el presidente de la República, Juan María Bordaberry, con las Fuerzas Armadas, dan el golpe de Estado. La CNT responde con la huelga general. La huelga general sí se había anunciado hacía mucho tiempo y se había estado preparando ya en los años del Pachecato, donde incluso se discutía las características que esto tenía y en qué medida esto pudiese derivar hacia un golpe formal contra las instituciones. Ya el movimiento sindical estuvo preparándose para la huelga general, en forma concreta, es decir, cosas que había que resolver, cómo tener direcciones sindicales sustitutivas en el caso que los dirigentes fuesen detenidos, cómo tener mimeógrafos, papel para poder hacer los comunicados a los trabajadores, en fin, lugares donde pudieran reunirse, todo ese tipo de cosas que formaban parte de la infraestructura de una batalla, que es una batalla no cruenta, vamos a decir así, o por lo menos esa era la idea, pero que se desarrollaba en condiciones de represión por parte de las estructuras militares, de la fuerza conjunta. La Convención Nacional de Trabajadores, cuando sobreviene la dictadura, por resolución de muchos años antes, que ya veíamos el proceso de crisis que se venía en el país, había adoptado la resolución de que si había golpe de Estado o se cerraba el Parlamento, se producía la huelga general, lo que se cumplió acabadamente durante 15 días que estuvimos prácticamente el país parado, e inclusive intervinieron en la huelga y en el paro algunos sindicatos que todavía no estaban en la coordinación. Se notaba un fenómeno. Claro, la gente está dentro de la fábrica y no sabe qué pasa por otros lados. Entonces la ansiedad por saber qué estaba pasando era terrible. Y claro, no se daba abasto, más allá de que se pudiera haber planificado, vamos a mandar un comunicado diario, qué sé yo, se hacía, pero a veces no llegaba, por distintas circunstancias, hasta porque el que llevaba ese material caía preso. Era muy de madrugada. El primer lugar que yo llegué fue la estación de trolebuses, que queda acá frente al cementerio buceo que quedaba. Ahora creo que es Raincor, esta empresa, pero en aquel tiempo eran troles. Y me encuentro, cuando yo estaba cruzando esa parte, hay una parte donde de la vereda de la parte del cementerio hasta allá hay como un terreno de nadie. Y yo crucé, fíjense ustedes, el invierno, serían las 6 y pico de la mañana, estaba todavía oscuro, semi, empezando a amanecer. Y la gente, claro, envueltas allá en sus frazadas, muertos de frío, inquietos, sin saber qué estaba pasando, con lo único que llegaba era la noticia de la cadena de las Fuerzas Armadas. Llegaba un pequeño boletín cuando podía de la central, una cosita explicativa, que no llegaba todos los días, pero luego lo otro era continuo, y esto era la hojita que lo leía y no pasaba, y nada más. Entonces yo cuando empecé a cruzar hacia ellos, para registrar el momento, cuando alguna gente, cuando estuve a pocos metros, me reconoció. Claro, si yo 1000 veces le fui a sacar fotos, en sus conflictos o en sus fiestas. Entonces la gente empezó a gritar CNT, 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 y se abrieron los portones y prácticamente me arrastraron hacia adentro y cerraron otra vez los portones. Y todo el mundo quería saber. Yo dije, vengo a sacar fotos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando fuera? Entonces yo les dije, no, yo vengo del diario, está ocupado, pero otros no me escuchaban. Y entonces digo, no, que se suba. Y me subieron, me levantaron y me pusieron arriba de un pretil. Y ahí empecé a decirle a la gente que las fábricas de Montevideo estaban ocupadas, igual que habían ocupado ellos su lugar de trabajo, donde no había ninguna deserción, donde la gente estaba firme, donde si seguíamos así, por lo menos le haríamos saber a la dictadura de que íbamos a pelear, digo, todo lo posible para que no cuajara el golpe. Y bueno, de pronto la gente empezó a aplaudir. Y yo, fotógrafo, que
Yo no digo que no haya hablado nunca, yo siempre he hablado con la gente, pero nunca he hablado, tuve que hablar a 50, 100 o 150 personas emocionadas, en un momento muy especial, y la gente aplaudía, gritaba, vivaba, y quedó con un ánimo aquello extraordinario. Nosotros habíamos acordado que la huelga era una huelga en defensa de las instituciones democráticas, por las libertades públicas, los derechos sindicales, y que se levantaba si eso se respetaba, si se daba. O sea que no aceptábamos negociar condiciones parciales que tuvieran que ver con situaciones particulares. Había dos alternativas, o una de dos, o la huelga obrera se traducía en alguna forma de huelga política, y había una incorporación de los partidos políticos y de la sociedad en el enfrentamiento al golpe de Estado, o en algún momento eso iba a morir por su propio desgaste. Hubo un intento de incorporar fuerzas políticas, fue la manifestación del 9 de julio, pero no pasó de eso, sino pasó de un llamamiento, pero organización política concreta que se pusiera ahí junto a los trabajadores a buscar la manera de confrontar con el golpe, no la hubo. Recordemos que más allá de las divisiones que ideológicamente a veces en las discusiones eran fuertes, el movimiento sindical tiene el bautismo de que en todos los momentos de conflictos las discrepancias desaparecían y la solidaridad nos unía a todos para ayudar al gremio en conflicto. Esto fue creando un clima que yo digo que es una larga paciencia, pero que fue significando que más allá del respeto recíproco que teníamos en las discusiones por las ideologías de unos o de otros, se fue unificando el movimiento sindical.